Hola, soy Harold Moskovitz. Hola, ustedes lectores de Sótano. Yo soy el autor que escribió este libro. ¿Por qué escribió este libro? ¿Cuántos de ustedes en tu infancia pensaba una vez, antes de sus 10 años de edad, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuántos de ustedes pensaban en su infancia que tú sentías que tú no pertenecías? ¿Cuántos de ustedes en tu infancia, al menos una sola vez, pensaba qué sería de vivir en la casa del vecino? ¿Cuántos de ustedes en tu infancia pensaba que quiso desaparecer, o el mundo desaparecer, o tu mamá desaparecer, o tu papá desaparecer? ¿Sabes qué, ustedes? Esos son los pensamientos y preguntas que todos nosotros como niños y niñas del mundo, 98% al mínimo, piensa una vez, al mínimo una vez en la infancia. Y todas estas ideas, preguntas, incertidumbres, son deseos de no estar, más bien de no existir, de morir. ¿Cómo es posible? ¿Has pensado ustedes? ¿Cómo es posible y por qué tanto de nosotros, 98%, tenemos deseos, preguntas, fantasías de la vida cuando somos niños, antes de 10 años? Obviamente se implica que nosotros no estamos a gusto donde estamos viviendo en casa con mamá, papá. En el momento de la vida, en la época de la vida, cuando nosotros somos sin responsabilidades de cuentas, sin responsabilidades a hacer esto o otro, excepto ir a la escuela, algo responsabilidades en la casa, ese sería el tiempo, el momento, la época de la vida donde y cuando nosotros somos lo más feliz. Y no estoy hablando de infancias horrible y difícil. No estoy hablando de infancias común corriente. Común corriente. Oh, la común, padres divorciando, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que la estadística es 95% de las relaciones del mundo no funcionan. El porcentaje de divorcio es entre 50 y 55% en Estados Unidos, porque las mujeres tienen un alto derecho por apoyo, por ley, a su vida económica, que promueve su independencia, que el hombre está obligado de pagarlo, sea en separación o divorcio. Otro 20% de hombres y mujeres viven la relación infeliz porque tienen negocio juntos o uno es dependiente del otro por su vida económica, y otro 20% queda en una relación infeliz por tener hijos. Negocio y hijos pueden ser los productos de una relación, pero no son el propósito. ¿Cómo es tan alto porcentaje de divorcio y infelicidad en relaciones? ¿Cómo es posible que la mayor causa de la muerte de seres humanos no es violencia, no es guerra, no es enfermedades infectuosas, más bien es enfermedades autocreadas, que decir autoviolencia, uno mismo violenta hacia uno mismo? La número uno causa de la muerte es problemas de corazón. Eso tiene que ver con baja autoestima. Eso tiene que ver con falta de amor. Aproximadamente 50 millones de personas mueren en este planeta cada año, y la gran mayoría de ellas son por enfermedades autocreadas, problemas de corazón, cáncer o enfermedades crónicas, diabetes, etc.
¿Cómo decir? Las personas están matando ellos mismos. La vida es que tenemos que envejecer y tenemos que estar enfermos cuando somos viejos. Y esto es. Ustedes saben que el 60% de mujeres llegando a 45 años de edad ya tienen osteoporosis. Es una pandemia mucho más grande que este virus. 60% de mujeres del mundo. 60% llegando a 45 años de edad. Estamos hablando de si la mitad de la gente son mujeres, 3.5 billones, 60% de esto, 2 billones de personas en el planeta, 2 billones de mujeres tienen osteoporosis a sus 45 años de edad. Ese es nuestro destino, ese es nuestro futuro. Llegando mayor de 40, osteoporosis. ¿Has preguntado a ustedes por qué? ¿Has reflexionado por qué? ¿O simplemente has tomado que todas estas cosas, bueno, es parte de la vida? Si yo pregunto a ustedes, miedo de desconocido, ¿es una creencia que la gente participar es natural? ¿Es así en seres humanos? ¿O es aprendido? Nosotros aprendimos a tener miedo al desconocido. ¿Te das cuenta ustedes cuáles son las consecuencias de este miedo? ¿Cómo este miedo quita nuestra curiosidad de estar vivo? Curiosidad de despertar en la mañana. ¿Es una creencia en la cual nosotros nacemos o nosotros aprendimos? ¿Has preguntado a ustedes mismos dónde viene el racismo, clasismo, nacionalismo, patriotismo, oveja negra? ¿Dónde viene esta idea? ¿O simplemente es natural en seres humanos? ¿Seres humanos son así, racista, clasista, naturalmente, como miedo desconocido? ¿Es natural emociones negativas? De miedo, de culpa, de tristeza. ¿Es natural nosotros de falta amarnos? ¿Es natural? ¿De baja autoestima? ¿O son creencias y emociones aprendidas? ¿Es natural? ¿Es simplemente el transcurso de la vida? Llegando a una edad, ¿vas a tener una enfermedad? Esas son creencias común corriente. ¿Es natural de sentir sujeto de la vida? ¿Sujeto del enojo de aquellos? ¿Sujeto de las otras personas, las opiniones de otras personas? ¿Es común? ¿Es natural y común todo este enojo, tristeza, resentimiento, miedo que nosotros vemos a nuestro alrededor? ¿Es natural de nosotros de juzgar? ¿Es natural, es parte de la vida que sentimos triste, depresivo? ¿Es natural que nosotros solamente conceptualizamos, tenemos un solo amor por cada uno en la vida, un solo, no hay más? Entonces, si termina la relación, tu vida es destroza porque no hay nadie más que tú puedas amar. La frase, tú hazme sentir, tú me da miedo, tú hazme enojar, yo siento mal por tu culpa. Estas frases son verdaderas, la gente repetirlo, son verdaderos, es así, la fuente de las emociones de uno son afuera. Todas estas preguntas
que para mí todos nosotros tenemos. Yo tenía, cualquier ser humano tiene, en cualquier cultura, en cualquier país. Yo contesto en este libro. Este libro contesta Naturaleza humana y espiritual. ¿Cuál es y qué es nuestra naturaleza humana? ¿Qué es nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué tiene que ver el aura y los chakras con nosotros? ¿Nosotros somos seres humanos con un aura? ¿O somos seres espirituales como aura que tienen cuerpo? Este libro contéstala. Estas preguntas. Este libro aclara. Este libro es el resultado de mis 70 años de cuestionamiento, de investigación, de entender la vida más profundo. Y con este libro yo compartir con ustedes que yo he aprendido, entendido y descubierto. Este libro es la base de los cursos y seminarios que yo he sido enseñando por los últimos 35 años de la información, de sanación, de cambiar, de crecer, las técnicas energéticas de luz dorada que estoy enseñando por años de miles y miles y miles de personas que han logrado entender sus vidas y cambiar. Este libro es el primer paso de ayudar a ti de entender tu vida y contestar estas preguntas. Todas esas preguntas se aclaran aquí, explicándolo en una forma muy sencilla y a la vez muy profundo y muy amplio. Este libro contesta todas estas preguntas y este libro también explica cómo somos nosotros como seres espirituales, qué es uno mismo como espíritu y cómo este espíritu relacionarse con el cuerpo. Además, hay un capítulo hablando del proceso de encarnación, cómo es el proceso de conceptualización, cómo crecen el feto espiritualmente adentro de la madre, cuándo es el momento de encarnación. Y luego en otro capítulo hablando de la muerte, cuál es el proceso que nosotros morimos y cómo morimos. Este libro contesta todas estas preguntas, ayudando a ti a aclarar su vida y soltar estas creencias, emociones negativas de vivir feliz y contenta. Este libro explica todas estas cosas en una forma clara, sencillo, profundo. Y pronto voy a dar una conferencia con ustedes, con la librería, más profundo con respecto al libro y las enseñanzas de Desarrollo Luz Dorada. Sigue nosotros o para informarse más en nuestras redes sociales, desarrolloluzdorada.com, desarrolloluzdorada.com, y tenemos 6, 7, 8 páginas en Facebook, Desarrollo Luz Dorada, Desarrollo Luz Dorada de México, Perú, Bolivia, Chile, y luego también Harold Moskovitz en Desarrollo Luz Dorada. Nos vemos en la conferencia pronto con la librería de Sótano. Gracias a ustedes. Es un gusto hablar con ustedes de nuevo. Chao.